Mi nuera insistía en mandarme a un asilo, y terminó recibiendo la notificación de desalojo de mi mansión. Nunca pensé que una taza de café domingo por la mañana cambiaría mi vida para siempre. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Era un domingo de octubre en Madrid, y el aroma del pan tostado se mezclaba con el café recién molido en mi cocina. Había madrugado, como siempre, para preparar el desayuno perfecto: mermelada casera de naranja amarga, que había hecho la semana anterior, mantequilla francesa, jugo natural exprimido a mano, la vajilla de porcelana blanca con ribetes dorados, la misma que heredé de mi madre, brillaba sobre el mantel bordado que había tardado meses en terminar durante las largas tardes de soledad. Me llamó Elena Vázquez de Herrera, y a mis 72 años seguía levantándome cada día con la misma meticulosidad de quien había construido una fortuna administrando con precisión cada euro que pasaba por mis manos. Mi difunto esposo, Carlos, solía decir que yo tenía ojo de águila para los números. Quizás por eso logré multiplicar los activos que él me dejó hasta convertirlos en un patrimonio que incluía 3 propiedades en Madrid, acciones en el mercado de valores y suficientes ahorros como para vivir cómodamente el resto de mis días. Esa mañana esperaba a mi hijo Alejandro y a su esposa Valeria. Como cada domingo durante los últimos 5 años, vendrían a almorzar. Yo cocinaba, ellos comían, y después se marchaban dejándome con una sensación extraña en el pecho, como si fuera una obligación más que un placer compartir esas horas conmigo. Valeria llegó primero, como siempre, alta, delgada, con ese cabello rubio perfectamente peinado y un bolso que costaba más que el salario mensual de mi empleada doméstica. Su perfume, algo caro de Chanel, invadía cada rincón de mi casa antes incluso de que cruzara la puerta. «Buenos días, doña Elena», me saludó con esa sonrisa fría que había perfeccionado durante los 8 años que llevaba casada con mi hijo. «¿Cómo está usted?» «Bien, hijita», respondí, aunque algo en su tono me hizo sentir incómoda. «¿Y Alejandro?» «Viene en camino». Tuvo que pasar por la oficina un momento. Alejandro trabajaba en una firma de inversiones importante, manejando carteras millonarias de clientes adinerados. Ganaba bien, muy bien, pero nunca parecía suficiente para el estilo de vida que Valeria consideraba apropiado para su posición social. Siempre había comentarios sutiles sobre casas más grandes, coches más lujosos, vacaciones más exclusivas. Nos sentamos en el salón principal, donde los rayos de sol otoñal se filtraban a través de las cortinas de seda que había elegido personalmente hacía una década. Valeria examinó la habitación con esa mirada evaluadora que yo había aprendido a reconocer, como si estuviera calculando el valor de cada objeto, cada mueble, cada cuadro colgado en las paredes. «Doña Elena», comenzó, ajustándose en el sofá de terciopelo azul. «Alejandro y yo hemos estado hablando sobre su situación». «¿Mi situación?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Sí, bueno, a su edad, vivir sola en una casa tan grande puede ser peligroso». La palabra «peligroso» quedó suspendida en el aire como una amenaza. Miré a mi nuera, tratando de descifrar qué había detrás de esa preocupación aparente. En sus ojos no vi amor ni cuidado genuino. Vi algo mucho más frío: cálculo. «No entiendo qué quieres decir, Valeria. Me siento perfectamente bien. Gracias». Por supuesto», continuó, con esa voz melosa que usaba cuando quería conseguir algo. «Pero, ¿no ha pensado en su futuro? En tener gente especializada cerca, enfermeras, médicos. Ya sabe, por si acaso». En ese momento llegó Alejandro, mi hijo, el hombre al que había criado sola después de quedar viuda a los 45 años. Entró con su traje gris impecable y esa expresión seria que había desarrollado en los últimos años. Ya no era el niño que corría por estos mismos pasillos, ni el joven universitario que me abrazaba con gratitud cada vez que le depositaba dinero en su cuenta. Era un extraño elegante que me saludó con un beso en la mejilla tan frío como la brisa madrileña de octubre. «Mamá», dijo sentándose junto a Valeria.
Mi amor ya te comentó sobre lo que hemos estado pensando. Mi amor. Esas dos palabras me atravesaron como dagas. Cuando se dirigía a mí, siempre era mamá, a secas. Nunca, mi amor, querida, o cualquier término que denotara real afecto. Hijo, no sé de qué hablan. Estoy bien aquí, en mi casa. Valeria y Alejandro intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para mí. Era la mirada de dos conspiradores que habían ensayado esta conversación. Mira, mamá, continuó Alejandro con esa voz neutra que usaba para hablar de inversiones. Hemos estado investigando residencias para mayores, lugares muy exclusivos, con todo tipo de comodidades. Salones de belleza, bibliotecas, actividades recreativas. ¿Residencias para mayores? Interrumpí, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Están hablando de asilos? No son asilos, doña Elena, intervino Valeria rápidamente. Son comunidades de retiro de lujo, lugares donde personas de su edad y su posición económica pueden disfrutar de una vida social activa sin las preocupaciones del mantenimiento de una propiedad tan grande. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Preocupaciones? ¿Qué preocupaciones? Esta casa había sido mi refugio, mi santuario, el lugar donde había construido mis recuerdos más preciados. Cada habitación contaba una historia. El estudio donde Carlos trabajaba hasta tarde revisando contratos. La cocina donde había enseñado a Alejandro a hacer croquetas. El jardín que había diseñado yo misma y que ahora florecía espléndidamente cada primavera. Además, añadió Valeria con una sonrisa que intentaba parecer compasiva, una casa así necesita mantenimiento constante. Y bueno, no es que usted no pueda permitírselo, pero ¿para qué complicarse la vida cuando podría estar disfrutando de sus años dorados sin estas responsabilidades? Sus años dorados. Como si ya estuviera con un pie en la tumba. No quiero ir a ninguna residencia, dije con toda la firmeza que pude reunir. Esta es mi casa. Aquí nació Alejandro. Aquí viví con su padre. Aquí tengo toda mi vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria suspiró dramáticamente, como si yo fuera una niña caprichosa que se negaba a entender la lógica de los adultos. Doña Elena, dijo finalmente, no queremos que se lo tome a mal. Solo estamos pensando en su bienestar. A su edad, quedarse sola es... Bueno, es un estorbo para todos. La palabra cayó sobre mí como un martillo. Estorbo. Un estorbo. Eso era lo que pensaban de mí. La mujer que había sacrificado su juventud para criar al hijo que ahora me miraba sin una pizca de gratitud en los ojos. La mujer que había trabajado incansablemente para mantener y hacer crecer la herencia familiar que ahora, evidentemente, ellos consideraban suya por derecho. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. Años de experiencia en los negocios me habían enseñado a no mostrar debilidad cuando los tiburones olían sangre en el agua. Entiendo, dije con voz pausada. Entiendo perfectamente. Y realmente entendía. Entendía que la mujer que había educado a su hijo en los mejores colegios de Madrid, que había pagado su universidad privada, su máster en el extranjero, su boda fastuosa, su luna de miel en las Maldivas, ahora era vista como un obstáculo entre ellos y lo que consideraban su legítima herencia. Entendía que mis años de viudez, dedicados a administrar sabiamente cada inversión, cada acción, cada euro para asegurar un futuro próspero para mi familia, habían sido interpretados por ellos como una preparación para su beneficio futuro, no para mi bienestar presente, y entendía, con una claridad que me heló la sangre, que esta conversación no era una sugerencia, era una declaración de guerra. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi mecedora de roble, la misma donde había amamantado a Alejandro 43 años atrás, mirando las fotografías que decoraban la repisa de la chimenea. Ahí estábamos los tres, Carlos, Alejandro y yo, en aquellas vacaciones en San Sebastián, cuando mi hijo tenía 12 años. Sus ojos brillaban de felicidad mientras construía castillos de arena. ¿Cuándo había perdido esa luz? ¿Cuándo se había convertido en este hombre frío que me veía como un obstáculo? Me levanté y caminé hasta el estudio de Carlos. Todo seguía exactamente como él lo había dejado. Los libros de derecho perfectamente ordenados, su pluma estilográfica de oro sobre el escritorio de caoba,
la fotografía de nuestra boda donde yo lucía un vestido de encaje que había pertenecido a mi abuela. En esa foto, yo tenía 25 años y creía que el amor era eterno. Abrí el cajón secreto donde guardaba los documentos más importantes: escrituras de las propiedades, certificados de las acciones, estados de cuenta de mis inversiones en bolsa. Todo estaba a mi nombre, por supuesto. Carlos había sido muy claro al respecto antes de morir. Elena, nunca pongas nada a nombre de nadie más, ni siquiera de Alejandro. El dinero cambia a las personas de maneras que no puedes imaginar. ¿Habría intuido mi esposo lo que pasaría? ¿Habría visto algo en nuestro hijo que yo, cegada por el amor maternal, no quise reconocer? Recordé los primeros años después de la muerte de Carlos. Alejandro tenía 29 años y acababa de graduarse de la universidad. Yo estaba destrozada, perdida, sin saber cómo manejar el patrimonio que de repente era completamente mío. Fue entonces cuando mi hijo se acercó más a mí, ofreciéndome ayuda con las finanzas, consolándome en las noches difíciles. «Mamá, déjame ayudarte», me decía. «Papá me enseñó mucho sobre inversiones. Podemos hacer que el dinero crezca más». Y yo, ingenua, pensé que era amor filial, que finalmente tendríamos la relación cercana que siempre había anhelado. Durante 2 años, Alejandro me visitaba casi a diario. Revisábamos juntos los estados de cuenta, analizábamos oportunidades de inversión, hablábamos durante horas sobre el futuro, hasta que conoció a Valeria. Ella apareció en nuestras vidas como una tormenta elegante, rubia, sofisticada, de una familia con abolengo pero sin fortuna real. Desde el primer día, noté cómo examinaba mi casa, cómo preguntaba sutilmente sobre mis negocios, cómo sus ojos se iluminaban cuando Alejandro mencionaba alguna de mis propiedades. «Su madre tiene muy buen gusto», le decía a Alejandro cuando pensaba que yo no podía escuchar. «Esta casa debe valer una fortuna en el mercado actual». Después de la boda, todo cambió. Las visitas de Alejandro se volvieron menos frecuentes. Cuando venía, Valeria siempre lo acompañaba, y las conversaciones giraban inevitablemente hacia el mismo tema: lo difícil que debía ser para mí mantener una casa tan grande, lo sola que debía sentirme, lo conveniente que sería para mí simplificar mi vida. «Doña Elena», me había dicho Valeria apenas unos meses después de casarse, ¿no le parece que tener tanto patrimonio es una carga? ¿Tantas responsabilidades, tantas decisiones que tomar? Yo había respondido que me gustaba mantenerme activa, que administrar mis activos me daba propósito. Pero vi algo en su mirada que me perturbó. No era preocupación, era impaciencia. Los domingos se volvieron rituales extraños. Ellos llegaban, comían lo que yo preparaba con tanto esmero, y luego la conversación derivaba siempre hacia mi situación, mi edad, mi soledad, los riesgos de vivir sola, las ventajas de las residencias para mayores. «Imagínate, mamá», me decía Alejandro, «no tener que preocuparte por el mantenimiento, por la seguridad, por nada, solo disfrutar». Pero yo sabía que no se trataba de mi disfrute, se trataba de mi herencia. Una noche, hace 3 meses, escuché por casualidad una conversación telefónica de Alejandro. Había venido a cenar y estaba en el jardín hablando por teléfono mientras yo preparaba el postre. «No puede durar para siempre», le decía a alguien. «Es una casa de 8 millones de euros en el mejor barrio de Madrid. Está sentada sobre una mina de oro y ni siquiera se da cuenta». «¿Y las otras propiedades?», preguntaba una voz que reconocí como la de Valeria. «La casa de la playa en Santander, el apartamento en Barcelona. Todo junto debe estar cerca de los 15 millones, sin contar las acciones y los fondos de inversión». «Tenemos que acelerar el proceso», insistía Valeria. «No podemos esperar a que, ya sabes». «Lo sé, pero es más cerca de lo que pensé». Me quedé paralizada en la cocina, con el flan de caramelo temblando en mis manos. ¿Acelerar qué proceso? ¿No podían esperar a qué? ¿A que yo muriera? Esa noche, después de que se marcharan, revisé todos mis documentos. Todo estaba en orden, todo a mi nombre, pero algo me inquietaba. Llamé a mi abogado, don Miguel Serrano, un hombre de confianza que había trabajado con Carlos durante décadas. «Elena»,
me dijo cuando le conté mis preocupaciones. Tienes que ser muy cuidadosa. He visto casos de familias que presionan a los mayores para que traspasen sus bienes prematuramente. Es más común de lo que crees. ¿Pero qué pueden hacer? Todo está legalmente protegido. Pueden hacer muchas cosas. Pueden argumentar incompetencia mental. Pueden manipularte emocionalmente. Pueden incluso intentar que firmes documentos sin que te des cuenta del contenido real. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Los domingos familiares no eran más que sesiones de ablandamiento psicológico? Empecé a prestar más atención a sus visitas. Noté cómo Valeria siempre llevaba carpetas por casualidad, papeles que sacaba de su bolso mientras hablábamos de otras cosas. Noté cómo Alejandro siempre redirigía la conversación hacia mi bienestar futuro, cuando yo intentaba hablar de otros temas. «Mamá, ¿has pensado en hacer un testamento más específico?», me preguntó un domingo. «Algo que deje claras tus intenciones para evitar problemas legales después». «Ya tengo testamento, hijo». «Sí, pero ese es muy general. ¿Podrías ser más específica sobre quién debe manejar qué? ¿Quién debe tomar decisiones si tú no puedes?» Ahí estaba. La palabra clave. Si tú no puedes. ¿A qué te refieres con que no pueda? Bueno, si enfermas, si necesitas cuidados especiales, alguien tiene que poder acceder a tus cuentas para pagar tus gastos médicos. Valeria asintió vigorosamente. Es muy importante tener estas cosas organizadas, doña Elena, por su propia tranquilidad. Esa noche llamé nuevamente a don Miguel. «Miguel, necesito que revises algo. Quiero asegurarme de que nadie pueda declararme incompetente sin base real. ¿Ha pasado algo específico? Digamos que estoy empezando a entender ciertas presiones familiares. Elena, quiero que vengas a mi oficina mañana mismo y quiero que grabes cualquier conversación donde te presionen para firmar algo o transferir propiedades. ¿Grabar a mi propio hijo? Elena, en 40 años de carrera he visto familias destruirse por dinero. No confíes en nadie cuando hay tanto patrimonio en juego, ni siquiera en tu hijo». Esas palabras me persiguieron durante días. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había criado a un hijo capaz de conspirar contra su propia madre? Pero la respuesta estaba ahí, en todos esos años donde había confundido proveer con amar, donde había comprado su afecto con dinero, donde había pensado que dándole todo lo que quería, él me daría a cambio el amor incondicional que yo necesitaba. Había criado a un hombre que veía a su madre no como una persona que merecía respeto y cuidado, sino como un obstáculo temporal entre él y una herencia millonaria. Y ahora, sentada en la oscuridad de mi estudio, rodeada por las fotografías de una familia que ya no existía, entendí que la guerra que habían declarado esa tarde no era solo por mi dinero, era por mi dignidad, mi libertad y mi derecho a vivir mis últimos años como yo eligiera. Pero ellos no conocían a la verdadera Elena Vázquez de Herrera. Habían subestimado a la mujer que había convertido una herencia modesta en una fortuna considerable, la mujer que había navegado el mundo de los negocios durante décadas sin dejarse intimidar por nadie. Si querían guerra, la tendrían, pero no sería la guerra que ellos esperaban. Al día siguiente, martes por la mañana, llegó la primera señal de que la situación había escalado más allá de simples conversaciones familiares. Estaba tomando mi café matutino en la terraza, disfrutando del sol otoñal que se filtraba entre las ramas del roble centenario que Carlos había plantado el año que nació Alejandro, cuando sonó el timbre de la puerta. Era un hombre joven, vestido con traje barato y corbata mal anudada, que llevaba una carpeta de cuero sintético bajo el brazo. Se presentó como David Ruiz, trabajador social del Ayuntamiento de Madrid. «Buenos días, señora Vázquez», me dijo con una sonrisa que intentaba parecer amable, pero que no llegaba a sus ojos. «Hemos recibido una llamada de preocupación sobre su bienestar». «¿Una llamada de preocupación?», repetí, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. Sí. Un familiar cercano expresó inquietud sobre su capacidad para vivir de forma independiente. Es protocolo que investiguemos estas situaciones. Un familiar cercano. No hacía falta ser detective para saber quién había hecho esa llamada. «¿Y qué tipo de investigación implica eso?», pregunté, manteniendo la compostura, aunque por dentro sentía como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. «Bueno,
una evaluación básica de sus condiciones de vida, su estado mental, su capacidad para cuidar de sí misma. Hizo una pausa, consultando sus notas. También necesitamos verificar si tiene el apoyo familiar adecuado o si requiere servicios de asistencia social. Servicios de asistencia social. Como si fuera una indigente abandonada, no una mujer con más activos que la mayoría de los empresarios de Madrid. Entre, por favor, le dije, porque sabía que negarme solo alimentaría la narrativa que alguien estaba construyendo sobre mi supuesta incapacidad. Durante la siguiente hora, David Ruiz me sometió a un interrogatorio disfrazado de evaluación amigable. ¿Podía cocinar para mí misma? ¿Recordaba tomar mis medicamentos? ¿Tenía episodios de confusión? ¿Me sentía segura viviendo sola en una casa tan grande? Respondí cada pregunta con la paciencia de alguien que había pasado décadas negociando contratos complejos. Sí, cocinaba todos los días. No, no tomaba medicamentos más allá de algunas vitaminas. No, no tenía episodios de confusión. Y sí, me sentía perfectamente segura en mi propia casa. ¿Y su familia? Preguntó finalmente. ¿Mantiene contacto regular con ellos? Mi hijo y mi nuera vienen a almorzar todos los domingos, respondí, sintiendo la ironía amarga de la situación. ¿Y ellos están preocupados por usted? Aparentemente sí, dije, sin poder ocultar completamente el sarcasmo en mi voz. David Ruiz tomó notas durante toda la conversación, y cuando finalmente se marchó, me aseguró que el informe sería completamente objetivo. Pero yo sabía que el daño ya estaba hecho. Ahora había un expediente oficial con mi nombre, un documento que podría ser usado para respaldar futuras afirmaciones sobre mi incapacidad para vivir independientemente. Esa tarde llamé a don Miguel y le conté lo ocurrido. Elena, esto es más serio de lo que pensé, me dijo con voz grave. Están construyendo un caso legal. Si logran demostrar que no puedes cuidar de ti misma, pueden solicitar una tutela judicial. ¿Tutela? Un juez podría designar a tu hijo como tu tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas y decisiones de vida. Incluso podrían internarte contra tu voluntad. Las palabras me golpearon como martillazos. ¿Internarme contra mi voluntad? ¿Convertir a mi propio hijo en mi carcelero legal? ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos una evaluación médica completa que demuestre tu competencia mental. Segundo, debemos documentar todo. Cada conversación, cada presión, cada intento de manipulación. Y tercero, hizo una pausa significativa. Debes considerar proteger tus activos antes de que sea demasiado tarde. ¿Protegerlos cómo? Hay varias opciones legales. Podríamos establecer un fideicomiso, transferir algunas propiedades a entidades corporativas, diversificar tus inversiones para que no puedan ser fácilmente accesibles por un tutor. Esa noche no pude cenar. El estómago se me había cerrado completamente. Me senté en el salón, mirando las paredes que contenían toda mi historia, preguntándome cómo había llegado a este punto donde tenía que defenderme legalmente contra mi propio hijo. El miércoles, Valeria apareció sin avisar. Esto era inusual. Siempre llamaba antes, siempre venía acompañada de Alejandro, pero esta vez llegó sola, a las 3 de la tarde, cuando sabía que yo estaría tomando mi té habitual. «Doña Elena», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos calculadores. «¿Podemos hablar?» La hice pasar al salón, donde se sentó en el borde del sofá como si estuviera preparada para huir en cualquier momento. «He estado pensando mucho en nuestra conversación del domingo», comenzó, sacando un sobre de su bolso. «Y creo que tengo una solución que podría beneficiar a todos». Reconocí inmediatamente la táctica. Era la misma que yo había usado en negociaciones de negocios. Presenta el problema, luego ofrece la solución que siempre habías planeado desde el principio. ¿Qué tipo de solución?, pregunté, aunque ya sabía que no me gustaría la respuesta. Bueno, dijo, extendiendo el sobre hacia mí. Alejandro y yo hemos estado investigando residencias de lujo. Encontramos una maravillosa en Las Rozas, muy exclusiva, solo para personas de cierto nivel económico. Abrí el sobre. Dentro había un folleto colorido de un lugar llamado Villa Dorada, residencia premium para mayores distinguidos. Las fotografías mostraban habitaciones elegantes, jardines perfectamente cuidados,
Personas mayores sonriendo mientras jugaban al bridge o participaban en clases de pintura. Es hermoso, ¿verdad? Continuó Valeria. Mire, tienen spa, biblioteca, incluso un pequeño casino. Es como vivir en un hotel de 5 estrellas, pero con toda la asistencia médica que pueda necesitar. ¿Y el costo? Pregunté, aunque la pregunta era retórica. Sabía que no me estaba preguntando si podía permitírmelo. Me estaba diciendo cuánto de mi fortuna consumiría mensualmente. Bueno, no es barato, admitió Valeria con falsa modestia. Son 12.000 euros al mes, pero para alguien con su patrimonio es perfectamente manejable. 12.000 euros al mes. 144.000 euros al año. En 10 años, más de 1,5 millones de euros. Pero eso no era lo que realmente me molestaba. Lo que me indignaba era la manipulación descarada, la forma en que estaba siendo empujada hacia esta decisión como si fuera inevitable. ¿Y quién administraría mis finanzas mientras estoy en este hotel de 5 estrellas? Bueno, naturalmente, Alejandro se haría cargo de esos detalles molestos. Así usted no tendría que preocuparse por inversiones, por pagos, por nada complicado. Ahí estaba. El verdadero objetivo de toda esta farsa. Control total de mi patrimonio disfrazado de cuidado filial. Valeria, dije con la voz más calma que pude reunir. Agradezco tu preocupación, pero no tengo intención de mudarme a ninguna residencia. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Doña Elena, entiendo que el cambio puede ser aterrador, pero piense en los beneficios. No más preocupaciones por el mantenimiento de esta casa enorme, no más soledad, no más responsabilidades financieras, no más libertad, añadí. Y esta vez no me molesté en ocultar la frialdad en mi voz. No es eso, protestó Valeria, pero algo en sus ojos me decía que era exactamente eso. Es sobre su seguridad, su bienestar, mi bienestar, repetí lentamente. ¿Y mi bienestar incluye que ustedes se muden a mi casa mientras yo estoy encerrada en una residencia? La pregunta la tomó por sorpresa. Por un momento, la máscara de preocupación filial se deslizó y vi algo mucho más honesto en su expresión, irritación ante mi resistencia. Bueno, dijo finalmente, alguien tendría que cuidar la propiedad. No puede quedarse vacía. Por supuesto que no, murmuré, entendiendo finalmente la perfección diabólica de su plan. Me enviarían a una residencia cara que drenarían mi patrimonio sistemáticamente, mientras ellos vivirían en mi casa, probablemente alquilando mis otras propiedades y manejando mis inversiones según sus propios intereses. En unos años, cuando mi dinero se agotara pagando la residencia, convenientemente descubrirían que ya no podían mantenerme allí, y para entonces ya habrían transferido todos mis activos a sus nombres. Era brillante en su crueldad. Valeria, le dije levantándome del sofá, creo que esta conversación ha terminado. Pero doña Elena, la conversación ha terminado, repetí, dirigiéndome hacia la puerta. Ella se levantó lentamente, recogiendo su bolso con movimientos tensos. Espero que reconsidere, me dijo al salir. Por su propio bien, después de cerrar la puerta detrás de ella, me quedé parada en el recibidor durante varios minutos, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Mi nuera acababa de amenazarme sutilmente en mi propia casa, y por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba sentirse verdaderamente sola en el mundo. Los días siguientes fueron una pesadilla de microagresiones que me hacían dudar de mi propia cordura. Alejandro comenzó a llamarme 3 veces al día, siempre con el pretexto de verificar que estuviera bien. Sus preguntas, aparentemente inocentes, estaban diseñadas para hacerme parecer confundida o incapaz. «Mamá, ¿te acordaste de tomar tus vitaminas esta mañana? Mamá, ¿segura que cerraste bien la puerta cuando saliste? Mamá, María me dice que ayer no cenaste. ¿Se te olvidó?» María, mi empleada doméstica de 20 años, se había vuelto una espía en mi propia casa. La descubrí hablando en susurros por teléfono en la cocina, y cuando le pregunté con quién hablaba, me mintió diciendo que era con su hermana, pero escuché claramente el nombre señor Alejandro antes de que colgara. «María», le dije esa tarde mientras preparaba la cena, ¿hay algo que quieras contarme?
Ella evitó mi mirada, concentrándose exageradamente en pelar las patatas. No sé a qué se refiere, doña Elena. Me refiero a tus conversaciones con mi hijo. Sus manos se detuvieron. Finalmente, levantó la vista con ojos llenos de culpa. Doña Elena, el señor Alejandro solo me pidió que lo mantuviera informado. Dice que está preocupado por usted. ¿Y qué le dices exactamente? Nada malo, se lo juro. Solo, si come bien, si duerme bien, si sale de casa, si recibo visitas, supongo. María asintió, avergonzada. Doña Elena, yo no quería, pero él me dijo que era por su bien, que si algo le pasaba a usted. No terminó la frase. Pero no hacía falta. Alejandro había convertido a María en su informante usando la misma táctica que conmigo. Fingir preocupación por mi bienestar. Esa noche, después de cenar sola otra vez, me senté en mi escritorio y comencé a escribir. Documenté cada llamada, cada pregunta extraña, cada comentario aparentemente inocente. Don Miguel tenía razón. Necesitaba evidencia de lo que estaba ocurriendo. El viernes llegó otra visita inesperada. Esta vez era el doctor Patricio Mendoza, el médico de cabecera que había atendido a mi familia durante 15 años. Venía solo para un chequeo de rutina, según me dijo. Elena, me dijo después de tomarme la presión y revisar mis reflejos. Alejandro me comentó que has estado un poco despistada últimamente. ¿Despistada?, pregunté, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir en mi estómago. Bueno, pequeños olvidos, momentos de confusión. Es normal a tu edad. Pero él está preocupado. Patricio, ¿qué pequeños olvidos? ¿Qué momentos de confusión? Porque yo no recuerdo haber tenido ninguno. El doctor parecía incómodo, como si hubiera esperado que yo confirmara los síntomas que Alejandro había descrito. Quizás, ¿has tenido problemas para recordar dónde pones las cosas? ¿Dificultades para concentrarte en tareas complejas? No, respondí tajantemente. No he tenido ningún problema de ese tipo. ¿Y tu apetito? ¿Tu sueño? Duermo perfectamente y como normal. Patricio, ¿qué te dijo exactamente mi hijo? El doctor suspiró, claramente atrapado entre su lealtad hacia mí y lo que Alejandro le había contado. Me dijo que habías estado rechazando ayuda, que te negabas a considerar opciones de cuidado asistido, que parecías paranoica sobre las intenciones de la familia. Paranoica. Esa palabra me atravesó como una bala. Era perfecta, porque convertía mi resistencia legítima en síntoma de enfermedad mental. ¿Y tú qué opinas, Patricio? Después de 15 años tratándome, ¿crees que estoy paranoica? El doctor me miró a los ojos durante un largo momento. Elena, eres una de las mujeres más lúcidas y capaces que conozco, pero también sé que las dinámicas familiares pueden ser complicadas. Era su forma diplomática de decirme que sospechaba de los motivos de Alejandro sin comprometerse profesionalmente. ¿Harás un informe sobre esta visita?, pregunté. Solo si encuentro algo médicamente relevante, me aseguró. Y no he encontrado nada. Después de que se marchara, llamé inmediatamente a don Miguel. Están acelerando el proceso, le dije. Han involucrado a mi médico de cabecera. Elena, necesitas actuar ahora. ¿Puedes venir a mi oficina mañana por la mañana? Tengo algunos documentos preparados. El sábado por la mañana, don Miguel me esperaba con una carpeta gruesa llena de papeles legales. He preparado varias opciones, me explicó. Primero, un poder notarial muy específico que te permitirá designar a alguien de tu confianza para que actúe en tu nombre solo en circunstancias muy particulares. Segundo, la creación de un fideicomiso que protegerá tus activos principales. Y tercero, un documento de voluntades anticipadas que especifica exactamente qué tipo de cuidado quieres y no quieres recibir. ¿Y esto evitará que Alejandro obtenga control sobre mis finanzas? Si lo hacemos correctamente, sí. Pero Elena, hay algo más que debes considerar. ¿Qué? Tu hijo puede seguir intentando obtener una tutela judicial. Si un juez determina que no puedes cuidar de ti misma, estos documentos podrían ser anulados. La realidad me golpeó como una avalancha. No importaba cuántas precauciones legales tomáramos. Mientras Alejandro pudiera convencer a un juez de que yo era incompetente, seguía en peligro. ¿Qué puedo hacer? Necesitamos ser proactivos.
quiero que te hagas una evaluación neuropsicológica completa con un especialista de mi confianza. También necesitamos testimonios de personas que puedan atestiguar tu competencia mental y tu capacidad para vivir independientemente. Pasé el resto del sábado firmando documentos, reorganizando mi patrimonio y sintiendo como si estuviera preparándome para una guerra que nunca había querido pelear. Esa noche, mientras revisaba los papeles que acababa de firmar, sonó el teléfono. Era Alejandro, y su voz sonaba diferente, más fría, más controlada. Mamá, Valeria me contó sobre su conversación del miércoles. ¿Y? Creo que te estás comportando de manera irracional. Rechazar ayuda cuando claramente la necesitas no es normal. Alejandro, no necesito ayuda. Lo que necesito es que respeten mis decisiones. Mamá, María me dice que apenas has comido esta semana. El doctor Mendoza está preocupado por tu estado mental. El trabajador social del ayuntamiento ya tiene un expediente sobre tu caso. Ahí estaba. La confirmación de que todo había sido orquestado. María reportándole mis hábitos alimenticios. El médico cuestionando mi salud mental. El trabajador social construyendo un caso contra mí. ¿Sabes qué, hijo? Le dije, sintiendo cómo algo se quebraba definitivamente dentro de mí. Creo que es hora de que tengamos una conversación muy honesta. ¿Sobre qué? Sobre cuánto vale mi patrimonio y cuánto tiempo crees que viviré. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que sé exactamente lo que están haciendo. Sé que esto no tiene nada que ver con mi bienestar y todo que ver con mi herencia. Eso es exactamente el tipo de paranoia de la que hablaba el doctor. ¿Paranoia, Alejandro? ¿Es paranoia cuando tu propia nuera viene a mi casa con folletos de residencias de 12,000 euros al mes? ¿Es paranoia cuando aparece un trabajador social después de que alguien anónimo llama expresando preocupación? ¿Es paranoia cuando mi empleada doméstica se convierte en tu espía? Mamá, estás alterada. Esto confirma que necesitas ayuda profesional. Y ahí estaba la jugada maestra. Cualquier resistencia de mi parte sería interpretada como evidencia adicional de mi incompetencia mental. Era una trampa perfecta. Si cooperaba, perdía mi independencia. Si resistía, confirmaba su narrativa sobre mi inestabilidad. Alejandro, le dije con la voz más calmada que pude reunir, quiero que sepas algo. He reorganizado mis asuntos legales completamente. Si crees que vas a manipularme para entregarme mi patrimonio, te equivocas. Mamá, no he terminado. Y quiero que entiendas esto muy claramente. Si continúan con esta campaña para declararme incompetente, van a descubrir que esta vieja que creen que pueden manipular tiene recursos que ustedes ni siquiera imaginan. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Por primera vez en semanas, me sentí poderosa. Pero también sabía que acababa de declararles la guerra abiertamente. Y ellos no dudarían en responder con todo lo que tenían. La respuesta no se hizo esperar. El lunes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi terraza leyendo el periódico financiero, una rutina que mantenía desde hacía 30 años para monitorear mis inversiones, llegaron 2 coches oficiales. Del primero salió el mismo trabajador social, David Ruiz, pero esta vez acompañado de una mujer mayor con expresión severa. Del segundo vehículo descendieron 2 policías municipales. Mi taza de café se detuvo a medio camino hacia mis labios. Sabía que este momento llegaría, pero la realidad de ver uniformes oficiales en la entrada de mi casa me golpeó como un puñetazo en el estómago. Señora Vázquez, me dijo David Ruiz cuando abrí la puerta. Esta es la doctora Carmen Iglesias, psicóloga clínica del Departamento de Servicios Sociales. Venimos para realizar una evaluación de bienestar obligatoria. ¿Obligatoria? Pregunté, aunque mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. Hemos recibido múltiples reportes de preocupación sobre su capacidad para vivir independientemente, explicó la doctora Iglesias con voz monótona, como si estuviera leyendo un guión. La ley nos obliga a investigar cuando hay indicios de autonegligencia o deterioro cognitivo. Los policías permanecían cerca de los coches, pero su presencia era una amenaza silenciosa. Esto no era opcional. ¿Puedo ver la orden judicial que autoriza esta evaluación? Pregunté. David Ruiz intercambió una mirada con la doctora Iglesias.
Señora Vázquez, no necesitamos orden judicial para una evaluación de bienestar. Es un procedimiento administrativo estándar. Mentira. Don Miguel me había explicado exactamente cuándo podían y no podían entrar en mi propiedad sin mi consentimiento. Pero también sabía que resistirme en este momento solo añadiría más evidencia a su expediente sobre mi supuesta paranoia y falta de cooperación. «Adelante», dije, haciéndome a un lado para dejarlos pasar. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Iglesias me sometió a una serie de preguntas que parecían diseñadas para confundirme. ¿Qué día de la semana era? ¿Quién era el presidente del gobierno? ¿Podía recordar 3 palabras que me diría y repetirlas después de 5 minutos? ¿Podía restar de 7 en 7 empezando desde 100? Respondí cada pregunta correctamente, pero noté cómo ella tomaba notas especialmente detalladas cuando yo hacía pausas para pensar o cuando pedía que repitiera alguna pregunta. ¿Vive sola en esta casa?, me preguntó. Sí. ¿No le parece demasiado grande para una persona de su edad? No. ¿Cómo maneja las tareas domésticas? Tengo una empleada que viene todos los días. ¿Y las finanzas? ¿Maneja usted sus propias cuentas bancarias? Ahí estaba la pregunta clave. La razón real de toda esta farsa. Sí, manejo mis propias finanzas. ¿No le resulta abrumador? Entiendo que tiene un patrimonio considerable. No me resulta abrumador en absoluto. He manejado mis propias finanzas durante más de 30 años. ¿Y su familia? ¿Su hijo no le ha ofrecido ayuda con estos temas complicados? Mi hijo me ha ofrecido muchas cosas. Respondí con cuidado, pero yo prefiero mantener mi independencia. La doctora garabateó algo en su libreta que parecía mucho más largo que mi respuesta. Después de que terminara las preguntas, David Ruiz recorrió mi casa tomando fotografías. Para documentar las condiciones de vida, explicó cuando protesté. Fotografió la cocina, donde mi desayuno seguía a medio terminar, el salón, donde algunas revistas estaban esparcidas sobre la mesa de café, mi dormitorio, donde la cama no estaba hecha porque había sido interrumpida por su llegada, el estudio, donde mis documentos financieros estaban organizados en pilas ordenadas sobre el escritorio. Cada imagen, sabía yo, sería interpretada de la manera que más convenía a su narrativa. Las revistas se convertirían en evidencia de desorganización, la cama sin hacer, en negligencia personal, los documentos financieros, en una carga abrumadora para una mente anciana. ¿Toma algún medicamento?, preguntó la doctora Iglesias. Solo vitaminas y calcio. ¿Nada para la ansiedad? ¿La depresión? ¿Problemas de sueño? No. ¿Ha considerado que podría beneficiarse de algún tipo de medicación para ayudarla a relajarse? A veces, a su edad, un poco de ayuda farmacológica puede hacer que la vida sea más fácil. La sugerencia me heló la sangre. ¿Estaban insinuando que debería estar medicada? ¿Que mi resistencia a sus planes era un problema médico que podía ser resuelto con drogas? No necesito medicación, dije firmemente. Por supuesto, por supuesto. Solo era una sugerencia. Cuando finalmente se marcharon, me quedé parada en mi recibidor, temblando de rabia e impotencia. Sabía que acababa de ser sometida a un examen diseñado para fallar, una evaluación donde cada respuesta normal sería torcida para parecer anormal. Inmediatamente llamé a don Miguel. «Elena, ¿estás bien?» Acaban de irse. Una psicóloga de servicios sociales y un trabajador social. Dijeron que era una evaluación obligatoria. ¿Tenían orden judicial? Dijeron que no la necesitaban. Mentían, pero el daño ya está hecho. ¿Qué tipo de preguntas te hicieron? Le conté todo. Las preguntas sobre mi competencia mental, las insinuaciones sobre medicación, las fotografías de mi casa. Elena, esto es muy grave. Van a usar esta evaluación para respaldar una petición de tutela. Necesitas actuar inmediatamente. ¿Qué puedo hacer? Primero, quiero que vayas mañana mismo al neuropsicólogo que te recomendé. Necesitamos una evaluación independiente que demuestre tu competencia mental. Segundo, vamos a presentar una queja formal sobre esta evaluación irregular. Y tercero, hizo una pausa que me puso nerviosa. ¿Tercero qué? Elena, creo que es hora de que consideres trasladar inmediatamente tus activos más importantes fuera del alcance de cualquier tutor potencial. Esa tarde, siguiendo las instrucciones de don Miguel,
Fui al Banco Central de Madrid, donde tenía la mayor parte de mis inversiones. Solicité una reunión urgente con el director, señor Fernando Castillo, un hombre con quien había trabajado durante 15 años. Doña Elena, me dijo cuando le expliqué la situación, entiendo su preocupación. Hemos visto casos similares. ¿Qué podemos hacer para ayudarla? Necesito proteger mis activos de manera que no puedan ser accesibles por un tutor judicial, pero que yo mantenga control total mientras sea competente. Tenemos varias opciones. Podríamos establecer una cuenta fiduciaria en Suiza, crear una sociedad limitada con usted como única accionista, o transferir fondos a cuentas que requieran autenticación biométrica, además de su firma. Durante las siguientes 3 horas, Fernando y su equipo legal me ayudaron a reestructurar completamente mi patrimonio. Creamos 3 entidades diferentes. Una sociedad limitada que poseía mis propiedades inmobiliarias, un fideicomiso internacional que contenía mis acciones e inversiones principales, y una cuenta personal reducida que contendría solo el dinero necesario para mis gastos diarios. De esta manera, me explicó Fernando, incluso si alguien obtiene tutela sobre usted, solo tendría acceso a la cuenta personal. Sus activos principales estarían protegidos por estructuras legales que requerirían su consentimiento consciente y verificado para ser modificadas. Era brillante, pero también me daba cuenta de lo extraordinario de la situación. Una mujer de 72 años, completamente competente, viéndose forzada a esconder su propia fortuna de su propio hijo. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a María esperándome en la cocina con expresión angustiada. Doña Elena, ¿vinieron sus familiares? ¿Alejandro y Valeria? Sí. Querían entrar con llaves. Dijeron que tenían derecho porque usted no está... bien. ¿Y qué les dijiste? Les dije que usted había salido pero que estaba perfectamente bien. Pero doña Elena... María dudó. El señor Alejandro me dijo que pronto él estaría a cargo de todo, que pronto podría despedirme si yo no cooperaba mejor. Ahí estaba. La amenaza directa. Alejandro ya estaba actuando como si la tutela fuera un hecho consumado. María, le dije, tomando sus manos, quiero que sepas algo. Yo controlo mis propias finanzas y mis propias decisiones. Nadie más tiene autoridad sobre esta casa o sobre tu empleo. ¿Entiendes? Ella asintió, pero vi miedo en sus ojos. Miedo de quedar atrapada entre su lealtad hacia mí y las amenazas de Alejandro. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de algo que me aterrorizó más que todas las amenazas legales. Ya no me sentía segura en mi propia casa. Mi hogar, el lugar donde había criado a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había construido una vida próspera y significativa, se había convertido en territorio hostil, y mañana tendría que demostrar a un extraño que mi mente estaba perfectamente sana para poder defender mi derecho a seguir viviendo en ella. La ironía era devastadora. Para proteger mi libertad, tendría que demostrar que merecía tenerla, pero estaba lista para esa batalla. Al fin y al cabo, había sobrevivido a cosas peores que un hijo ingrato y una nuera ambiciosa, aunque nunca pensé que tendría que añadir esas palabras a la lista de cosas de las que había sobrevivido. El martes por la mañana, me dirigí al Centro de Neuropsicología Avanzada de Madrid, ubicado en el elegante barrio de Salamanca. El doctor Eduardo Vargas, el especialista recomendado por don Miguel, era un hombre de unos 50 años con la reputación de ser absolutamente incorruptible en sus evaluaciones. Si alguien podía proporcionar un diagnóstico objetivo sobre mi estado mental, era él. La evaluación duró 4 horas y fue exhaustiva hasta un nivel que jamás había experimentado. Pruebas de memoria a corto y largo plazo, evaluaciones de función ejecutiva, tests de orientación espacial, análisis de capacidad de razonamiento abstracto. El doctor Vargas me hizo resolver problemas matemáticos complejos, recordar secuencias de números, identificar patrones y realizar tareas que requerían concentración sostenida. Señora Vázquez, me dijo al final, mientras revisaba los resultados. Sus puntuaciones están no solo dentro del rango normal para su edad, sino significativamente por encima del promedio. Su memoria de trabajo es excepcional.
Su capacidad de planificación y organización es superior, y no hay ningún indicio de deterioro cognitivo. ¿Y eso quedará documentado oficialmente? Por supuesto. Prepararé un informe completo que podrá usar legalmente. Pero, señora Vázquez, debo preguntarle, ¿por qué necesita esta evaluación? Le conté brevemente la situación. Sus cejas se fruncieron con cada detalle. Lo que me describe es un patrón que vemos con demasiada frecuencia. Me dijo finalmente, familiares que usan el sistema legal para obtener control sobre patrimonios significativos. Es una forma de abuso financiero hacia adultos mayores, y es devastadoramente efectiva porque se disfraza de preocupación familiar. ¿Ha visto casos similares? Demasiados. Y lo más triste es que el sistema, que debería proteger a las personas mayores, a menudo se convierte en el arma que se usa contra ellas. Cuando regresé a casa, me esperaba otra sorpresa desagradable. Alejandro estaba sentado en mi salón, bebiendo café que evidentemente se había servido él mismo, leyendo uno de mis estados de cuenta bancarios que había sacado de mi escritorio. «Hola, mamá», me dijo sin levantar la vista del papel. «Espero que no te moleste que haya entrado. Aún tengo las llaves de emergencia que me diste hace años». La violación de mi privacidad era tan flagrante que por un momento me quedé sin palabras. Estaba revisando mis documentos financieros privados como si fuera su derecho. «Alejandro, sal de mi casa inmediatamente. Mamá, necesitamos hablar». Finalmente levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me estremeció. No había amor, ni siquiera fingida preocupación. Solo una frialdad calculadora que me recordó dolorosamente a su padre cuando negociaba contratos particularmente duros. «No tenemos nada de qué hablar. Al contrario, tenemos mucho de qué hablar». Se puso de pie, aún sosteniendo mi estado de cuenta. «Por ejemplo, ¿puedes explicarme por qué has estado moviendo dinero de manera tan errática últimamente?» Mi sangre se heló. ¿Cómo sabía sobre las transferencias que había hecho ayer? «Mis finanzas no son asunto tuyo. Van a serlo muy pronto». Su sonrisa fue cruel. «Mamá, mañana se presenta oficialmente la petición de tutela judicial. El informe de servicios sociales ya está completo, y no es favorable para ti». «¿Qué informe?» «Esa evaluación fue irregular, fue completamente legal, y documenta claros signos de deterioro cognitivo, paranoia, y incapacidad para tomar decisiones financieras racionales». Agitó mi estado de cuenta. «Las transferencias bancarias inexplicables que has hecho recientemente solo confirman su evaluación. Era una trampa perfecta. Mis intentos de proteger mis activos estaban siendo utilizados como evidencia de mi incompetencia mental». «Alejandro», le dije, tratando de mantener la voz calmada, «eres mi hijo. Te crié, te educé, te amé incondicionalmente. ¿Cómo puedes hacerme esto?» Por un momento, algo parecido a la emoción cruzó por su rostro, pero se desvaneció tan rápidamente que pensé que lo había imaginado. «Mamá, esto no es personal. Es práctica. Tú no vas a vivir para siempre, y cuando mueras, todo esto», gesticuló hacia la casa, «será mío de todos modos. ¿Por qué esperar hasta entonces cuando podemos hacer la transición ahora? Mientras aún podemos asegurar que recibas el mejor cuidado posible». «¿El mejor cuidado? ¿Te refieres a encerrarme en una residencia mientras ustedes viven en mi casa?» «Me refiero a ponerte en un lugar donde profesionales puedan asegurar que estés segura y cómoda mientras yo manejo las complejidades financieras que claramente ya no puedes manejar». «¿No puedo manejar? ¿Sabes cuánto ha crecido mi patrimonio en los últimos 5 años? ¿Sabes que mis inversiones en el mercado bursátil han superado consistentemente el índice de referencia? ¿Sabes que he diversificado inteligentemente entre activos inmobiliarios, valores y capital líquido?» «Mamá, esa jerga financiera que has memorizado no demuestra competencia, demuestra obsesión, demuestra que estás aferrada a responsabilidades que deberían ser manejadas por alguien más joven, más capaz». Era brillante en su maldad. Convertía mi competencia en obsesión, mi independencia en terquedad, mi éxito financiero en una carga que necesitaba ser aliviada. «¿Y Valeria?», pregunté. «¿Dónde está tu esposa en este plan tan considerado?» «Valeria está siendo muy generosa. Ha aceptado que nos mudemos aquí para mantener la casa en buenas condiciones mientras tú recibes cuidado profesional.
Qué generosa de su parte, murmuré. Lo es. Especialmente considerando que esta casa requerirá mantenimiento significativo. Los jardines, la piscina, los sistemas de calefacción y aire acondicionado, todo es muy costoso. Valeria está dispuesta a supervisar todo eso sin cobrarte ni un euro. Sin cobrarme. Como si fuera mi empleada en lugar de la mujer que planeaba robar mi casa. Alejandro, quiero que te vayas. Ahora, mamá, sé que esto es difícil de aceptar. Pero piénsalo. No más preocupaciones sobre pagos de servicios, no más estrés sobre inversiones, no más soledad en esta casa tan grande. En Villa Dorada tendrás compañía constante, actividades organizadas, atención médica las 24 horas. Y ustedes tendrán mi casa, mis propiedades de alquiler, mis acciones y mi dinero. Tendremos la responsabilidad de manejar tu patrimonio de manera que puedas recibir el mejor cuidado posible por el resto de tu vida. ¿Y cuando mi dinero se acabe pagando 12,000 euros al mes por la residencia? Mamá, ¿tienes suficiente dinero para vivir cómodamente en Villa Dorada durante el tiempo que razonablemente te quede? Ahí estaba. La confirmación final. Habían calculado cuánto tiempo viviría probablemente y cuánto costaría mantenerme en la residencia durante ese periodo. Era un simple problema matemático para ellos. Mujer de 72 años, expectativa de vida promedio, costo mensual de cuidado, patrimonio disponible. Todo se reducía a una ecuación donde yo era simplemente una variable. ¿Sabes qué, Alejandro? Le dije caminando hacia la puerta principal. Tienes razón en una cosa. Esto no es personal, es práctica. Y prácticamente, ya no eres mi hijo. Mamá, fuera. Sal de mi casa y no vuelvas a menos que sea con una orden judicial que te dé derecho a estar aquí. Vas a hacer esto mucho más difícil de lo que tiene que ser. Bien, porque resulta que soy mucho más difícil de lo que ustedes pensaron. Después de que se marchara, me senté en mi cocina y lloré por primera vez en semanas. No lloré por la traición, aunque dolía. No lloré por el miedo, aunque era real. Lloré por la pérdida definitiva de la ilusión de que tenía una familia. Alejandro ya no era mi hijo en ningún sentido que importara. Era un extraño calculador que veía mi muerte como una oportunidad de negocio y mi vida como un obstáculo inconveniente. Pero mientras me secaba las lágrimas, también sentí algo más. Determinación. Si querían una guerra, la tendrían, pero descubrirían que subestimaron gravemente a su oponente. Elena Vázquez de Herrera no había construido una fortuna multimillonaria siendo dócil. Había sobrevivido en el mundo de los negocios madrileños, siendo más astuta, más tenaz y más despiadada que los hombres que trataron de intimidarla. Y si había aprendido algo en 40 años manejando inversiones y patrimonio, era esto. La paciencia y la estrategia siempre vencen a la codicia y la arrogancia. Mañana presentarían su petición de tutela, pero yo también tendría algunas sorpresas preparadas para ellos. Sorpresas que les enseñarían que robar a Elena Vázquez de Herrera no era tan simple como lo habían imaginado. Esa noche no dormí. En lugar de eso, me senté en el estudio de Carlos con todos mis documentos legales esparcidos sobre el escritorio de caoba, planificando mi contraataque con la misma meticulosidad que había usado para multiplicar mi fortuna durante las últimas 3 décadas. Si Alejandro creía que podía superar estratégicamente a la mujer que había convertido una herencia de 200,000 euros en un patrimonio de 15 millones, estaba gravemente equivocado. A las 6 de la mañana llamé a don Miguel. Elena, ¿estás bien? Es muy temprano. Miguel, necesito que presentes una demanda criminal contra mi hijo por invasión de domicilio y acceso no autorizado a documentos financieros privados. ¿Qué ha pasado? Le conté sobre la visita de Alejandro, cómo había entrado con llaves que yo había dado para emergencias años atrás, y cómo había estado revisando mis estados de cuenta bancarios. Elena, técnicamente, si le diste esas llaves. Miguel, esas llaves eran para emergencias médicas, no para que registrara mis documentos financieros privados. Y tengo algo más. ¿Qué? He estado grabando todas nuestras conversaciones desde la semana pasada. Tengo evidencia de su admisión de que esto es sobre dinero, no sobre mi bienestar. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Elena,
¿Grabaste a tu propio hijo? Grabé a un hombre que está tratando de robar mi patrimonio usando el sistema legal. Y tengo 3 horas de evidencia de sus verdaderas motivaciones. Envíame esas grabaciones inmediatamente. Y Elena, ¿sí? Creo que es hora de que juguemos a la ofensiva. A las 9 de la mañana, estaba sentada en el elegante despacho de abogados de Serrano & Asociados, pero esta vez no vine sola. Don Miguel había convocado a un equipo completo, un especialista en derecho de familia, un experto en protección de patrimonios y un detective privado que se especializaba en casos de abuso financiero hacia adultos mayores. Señora Vázquez, me dijo el detective, un hombre corpulento llamado Roberto Santos. Hemos investigado preliminarmente a su nuera. Los resultados son interesantes. Abrió una carpeta gruesa llena de fotografías y documentos. Valeria Torres viene de una familia de Madrid con un apellido respetable pero sin recursos reales. Sus padres perdieron la mayor parte de su patrimonio en inversiones fallidas hace 10 años. Ella trabajaba como secretaria ejecutiva cuando conoció a su hijo, pero renunció inmediatamente después de casarse. Y, en los últimos 3 años, ella ha acumulado deudas significativas, tarjetas de crédito, préstamos personales, pagos atrasados en tratamientos de belleza y compras de lujo. Debe aproximadamente 80.000 euros. La información me golpeó como una revelación. Valeria no era solo ambiciosa. Estaba desesperada financieramente. Hay más, continuó Roberto. Hemos documentado al menos 6 visitas al casino de Gran Vía en los últimos 2 meses. Los registros muestran pérdidas consistentes. ¿Valeria tiene un problema de juego? Parece que sí. Y las deudas están a su nombre exclusivamente, no compartidas con su hijo. Don Miguel se inclinó hacia adelante. Elena, esto cambia completamente la dinámica. No están simplemente codiciando tu herencia. Están intentando usar tu patrimonio para resolver las crisis financieras de Valeria. El especialista en derecho de familia, una mujer elegante llamada Carmen Delgado, añadió, con esta información, podemos argumentar que la petición de tutela no es por tu bienestar, sino para acceder a tus activos y resolver deudas de juego. Eso es fraude legal. ¿Qué proponen que hagamos? Contraataque completo, dijo don Miguel. Presentamos una demanda por conspiración para cometer fraude. Solicitamos una orden de restricción que les prohíba acercarse a ti o a tu propiedad. Y más importante aún, hizo una pausa dramática. Convocamos a una rueda de prensa. ¿Una rueda de prensa? Elena, tu caso no es único. Hay miles de adultos mayores en España siendo victimizados por familiares que abusan del sistema de tutelas. Los medios estarán muy interesados en una historia sobre una mujer de 72 años luchando contra su propio hijo para mantener su independencia. La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Hacer público mi dolor familiar parecía una traición a décadas de privacidad cuidadosamente guardada, pero también era una oportunidad de exponer la crueldad sistémica que permitía que historias como la mía ocurrieran. ¿Y si pierdo? Elena, me dijo Carmen, con la evidencia que tenemos, no vas a perder. Pero incluso si perdieras, al menos habrás luchado. Al menos habrás demostrado que Elena Vázquez de Herrera no se dejó manipular silenciosamente. Esa tarde, mientras el equipo legal preparaba la documentación, recibí una llamada inesperada. Era Alejandro, y su voz sonaba diferente, preocupada. Mamá, necesitamos hablar urgentemente. Ya tuvimos nuestra conversación, Alejandro. Mamá, por favor. Ha habido un malentendido. Un malentendido. Como si 30 años de manipulación financiera fueran un simple error de comunicación. ¿Qué tipo de malentendido? Valeria me dice que tú has estado investigándola, que has contratado detectives. Interesante. Aparentemente Roberto Santos no había sido tan discreto como pensé. O quizás había sido deliberadamente indiscreto para presionar a mis oponentes. ¿Y qué si lo he hecho? Mamá, eso es paranoia. ¿Por qué investigarías a tu propia familia? Porque mi propia familia está tratando de robarme mi patrimonio, Alejandro. ¿Te parece suficiente razón? Nadie está tratando de robarte nada. Solo queremos asegurar que estés cuidada. Alejandro,
Sé sobre las deudas de Valeria. Sé sobre el casino. Sé sobre los 80.000 euros que debe. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Cómo sabes eso? Porque, contrario a lo que ustedes creen, mi mente funciona perfectamente. Y cuando alguien trata de manipularme, investigo. Mamá, ¿puedo explicar? No hay nada que explicar. Ustedes necesitan mi dinero para resolver las deudas de juego de tu esposa, así que decidieron declararme incompetente para acceder a mis cuentas legalmente. ¿No es así? ¿No? Entonces explícame por qué Valeria ha visitado el casino Gran Vía 12 veces en 2 meses. Explícame por qué debe dinero a 3 casas de préstamos diferentes. Explícame por qué de repente le surgía tanto mi bienestar, justo cuando sus deudas llegaron a un punto crítico. Mamá, no, ya no. Alejandro, mañana presentaré demandas criminales contra ustedes dos. Por fraude, por conspiración, por abuso financiero hacia adultos mayores. Y haré todo esto muy público. ¿Público? Mamá, piensa en la familia, en nuestra reputación. ¿Nuestra reputación? ¿Te preocupas por nuestra reputación después de tratar de internarme en un asilo para robar mi dinero? Mamá, si haces esto público, todo Madrid sabrá que todo Madrid sabrá que mi propio hijo trató de declararme incompetente para pagar las deudas de juego de su esposa. Sí, que lo sepan. Colgué el teléfono sintiendo algo que no había experimentado en semanas. Poder. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, yo controlaba la narrativa. Yo tenía la información. Yo tenía la estrategia. Yo tenía el equipo legal más competente de Madrid. Y por primera vez en meses, Alejandro sonaba asustado. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente había dejado de ser víctima de ellos. Mañana comenzaría la fase más pública y agresiva de mi defensa. Mañana el mundo sabría que Elena Vázquez de Herrera no se dejaría manipular por nadie, ni siquiera por el hijo que había criado. Mañana comenzaría mi verdadera liberación, y mientras me quedaba dormida en mi propia cama, en mi propia casa, protegida por órdenes legales y rodeada por un equipo que luchaba por mí en lugar de contra mí, sentí algo que había olvidado durante estos meses terribles. Sentí esperanza. No la esperanza de recuperar el amor de un hijo que probablemente nunca había existido realmente, sino la esperanza de recuperar mi dignidad, mi autonomía, y mi derecho a vivir el resto de mis años según mis propios términos. Era una esperanza diferente, más madura, más realista, pero era mía, y nadie podría quitármela. 6 meses después, mientras tomaba mi café matutino en la terraza de mi casa, que seguía siendo completamente mía, reflexioné sobre cómo una simple conversación dominical había cambiado no solo mi vida, sino mi comprensión completa de lo que significaba ser libre. La rueda de prensa había sido un éxito rotundo. Los medios madrileños se habían lanzado sobre la historia como buitres hambrientos. Empresaria de 72 años lucha contra su propio hijo para evitar ser internada. El lado oscuro de las tutelas, cuando la familia se convierte en el enemigo. Elena Vázquez, la mujer que dijo no al chantaje familiar. Durante semanas, mi caso había dominado las noticias locales y había inspirado a docenas de otras familias a denunciar situaciones similares. Pero la verdadera victoria no había llegado por la exposición mediática, sino por lo que ocurrió en la sala del juzgado 3 semanas después de que presentáramos nuestras demandas. Alejandro y Valeria habían llegado con un abogado de segunda categoría, claramente el único que podían permitirse después de que sus recursos se agotaran pagando las deudas más urgentes de ella. Cuando el juez revisó la evidencia, las grabaciones, los informes financieros, la evaluación neuropsicológica, los registros del casino, su decisión fue contundente. No solo rechazó categóricamente la petición de tutela, había declarado el magistrado, sino que ordenó una investigación completa sobre el uso fraudulento del sistema judicial para fines de abuso financiero. Valeria había comenzado a llorar en la sala del tribunal, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de frustración por haber sido descubierta. Alejandro había permanecido en silencio, mirando fijamente al suelo,
incapaz de encontrar mi mirada. La orden de restricción había sido concedida inmediatamente. No podían acercarse a menos de 500 metros de mi casa, no podían contactarme directamente y no podían hacer ningún reclamo futuro sobre mi patrimonio sin supervisión judicial. Pero la verdadera justicia había llegado 2 meses después, cuando Valeria fue arrestada por fraude financiero. Aparentemente, además de las deudas de juego que conocíamos, había estado falsificando documentos para obtener préstamos, usando información robada de otros miembros de familias adineradas. Mi caso había desencadenado una investigación más amplia, que reveló toda una red de estafas dirigidas a personas mayores con patrimonio considerable. Alejandro, para evitar ser procesado como cómplice, había aceptado un acuerdo que incluía terapia obligatoria y servicio comunitario en un centro para víctimas de abuso financiero. La ironía era deliciosa. Mi hijo, que había tratado de declararme incompetente, ahora tenía que ayudar a otras víctimas de exactamente el tipo de abuso que él había intentado perpetrar contra mí. Pero más allá de las victorias legales, lo que realmente había cambiado era yo misma. Durante los primeros meses después del juicio, había esperado sentir triunfo. En lugar de eso, sentía una profunda tristeza por la pérdida del hijo que pensé que tenía. Había tomado semanas de terapia, ironía de ironías, terapia que yo había elegido libremente, para entender que el duelo que estaba experimentando era real y necesario. Tenía que llorar la muerte de una relación que, me di cuenta, había sido en gran parte una fantasía de mi propia creación. Ahora, sentada en mi terraza renovada, había contratado a los mejores jardineros de Madrid para transformar el espacio en un oasis personal. Podía admitir una verdad incómoda. Había confundido proveer con amar durante toda la vida de Alejandro. Había usado mi dinero como sustituto de la conexión emocional genuina, y había criado a un hombre que veía las relaciones en términos transaccionales. Pero esa culpabilidad ya no me consumía. Había hecho lo mejor que pude con la información y las herramientas emocionales que tenía en ese momento. Y ahora, a los 73 años, finalmente había aprendido la diferencia entre amar a alguien y permitir que te manipulen en nombre del amor. Mi vida había adquirido una riqueza que no tenía nada que ver con mis activos financieros. Había comenzado a tomar clases de pintura en el centro cultural del barrio, algo que había querido hacer durante décadas, pero que siempre había pospuesto por responsabilidades más importantes. Había viajado a Roma, París y Londres, sola, por primera vez en mi vida, y había descubierto la libertad embriagadora de despertar en una ciudad extranjera sin tener que consultar con nadie sobre mis planes del día. Había establecido una fundación benéfica para ayudar a otros adultos mayores que enfrentaban abuso financiero familiar. La Fundación Elena Vázquez para la Autonomía de Adultos Mayores ya había ayudado a más de 50 personas a proteger sus patrimonios y mantener su independencia. Era mi manera de transformar mi dolor en propósito. También había renovado mi relación con María, quien ahora trabajaba como administradora de la fundación, además de cuidar mi casa. Habíamos hablado honestamente sobre su dilema durante los meses de manipulación, y yo entendía perfectamente por qué había sentido presión para reportar a Alejandro. El perdón había sido fácil una vez que establecimos nuevos límites claros y expectativas mutuas. La casa se sentía diferente ahora. Las habitaciones que antes me parecían vacías y silenciosas, ahora se sentían espaciosas y tranquilas. Había llenado las paredes con mis propias pinturas, torpes pero entusiastas experimentos con acuarelas, y había convertido el estudio de Carlos en una oficina para la fundación. Lo más sorprendente había sido descubrir, a los 73 años, que tenía aptitud para los negocios sociales. Administrar la fundación requería las mismas habilidades que había usado para manejar mis inversiones: análisis cuidadoso, planificación estratégica, gestión de riesgos. Pero ahora estas habilidades tenían un propósito que iba más allá de la acumulación de capital. Estaba usando mi experiencia financiera para proteger a otras personas, para crear valor social real. Mis inversiones personales habían continuado creciendo. Sin el estrés constante de la manipulación familiar, había podido concentrarme nuevamente en la gestión de mi cartera,
diversificando inteligentemente entre mercados emergentes, bienes raíces comerciales y algunas inversiones más arriesgadas en startups tecnológicas que me divertían enormemente. Pero el dinero ya no era mi medida principal de éxito. Era una herramienta para la libertad, no un fin en sí mismo. 3 meses atrás, había recibido una carta de Alejandro. Una carta real, escrita a mano, no un mensaje de texto o un email. En ella, se disculpaba por los malentendidos y expresaba esperanza de que pudiéramos reconstruir nuestra relación familiar. Había leído la carta 3 veces antes de guardarla en una carpeta junto con todos los otros documentos de este periodo de mi vida. No la había respondido, y no tenía intención de hacerlo. No porque fuera cruel o vengativa, sino porque había aprendido a reconocer la manipulación, incluso en sus formas más sutiles. Alejandro no se disculpaba por intentar robar mi patrimonio, se disculpaba por malentendidos. No reconocía el daño que había causado, expresaba esperanza de reconciliación en sus términos. La Elena de hace un año habría sentido culpa por no responder. La Elena de ahora entendía que proteger mi paz mental era más importante que mantener relaciones tóxicas, incluso con familia. Esa mañana, mientras leía el periódico financiero y verificaba el rendimiento de mis inversiones, sonó el timbre de la puerta. Era una mujer de unos 60 años, bien vestida pero con los ojos rojos de haber llorado recientemente. «¿Señora Vázquez? Soy Carmen Ruiz. Vi su historia en las noticias hace unos meses. Creo que necesito ayuda». La invité a pasar y le serví café mientras me contaba su historia. Era demasiado familiar. Hijos adultos presionándola para vender su casa y mudarse a una residencia más apropiada para su edad. Comentarios constantes sobre su confusión y incapacidad para manejar sus propias finanzas, sugerencias sobre la conveniencia de transferir el control de sus cuentas bancarias a familiares más competentes. «No sé qué hacer», me dijo finalmente. «Son mis hijos. ¿Cómo puedo luchar contra mis propios hijos?» Le tomé las manos y le dije las palabras que nadie me había dicho a mí cuando más las necesitaba. «Carmen, no estás luchando contra tus hijos. Estás luchando por tu derecho a vivir tu propia vida. Y tienes no solo el derecho, sino la responsabilidad hacia ti misma de proteger esa libertad». Mientras la conectaba con los abogados de mi fundación y le explicaba los recursos disponibles para ella, sentí una satisfacción profunda que ninguna ganancia financiera había logrado darme jamás. Esta era mi vida ahora, no la viuda solitaria esperando migajas de afecto de un hijo manipulador, sino una mujer que había transformado su dolor en propósito, su trauma en fortaleza, su aislamiento en comunidad. ¿Alguna vez has vivido una situación donde familia cercana trató de controlarte o manipularte financieramente? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu historia podría ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque nadie, sin importar su edad, debería tener que elegir entre amor familiar y libertad personal. A veces, la decisión más valiente que puedes tomar es elegirte a ti mismo.